Bienvenidos a la clase número 41. En esta clase vamos a seguir estudiando la historia de este país y en preparación, ¿no?, a la ciudadanía. Empezamos. En la semana pasada vimos un poquito de dónde empezó este país, vimos las tribus que existían viviendo ya en este país, que hasta el día de hoy existen. Vimos también cómo estaba el dominio de los gran bretañeses acá y vimos también cuál es el ave simbólico de este país, que es el águila. Ahora vamos a seguir. Vimos que hubo una revolución de parte de los inmigrantes que estaban en las 13 colonias, ¿no? Que en los 13 estados que nombramos, los 13 estados que en ese entonces se llamaban colonias, que estaba hecho de inmigrantes y que estaban en control de los gran bretañeses ¿cómo se llama? Se rebelaron en contra de esa, de ese, de esa autoridad, ¿no? De la autoridad de los bretañeses. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó después de eso. Después de que se rebelaron, estos inmigrantes hicieron una declaración de su independencia, que fue firmado el 4 de julio de 1776 en Filadelfia por 56 delegados. Por eso tenemos el feriado del 4 de julio. Celebramos cada 4 de julio la independencia. Entonces, estas 13 colonias formalmente y por escrito se declararon independientes de su gobierno. Este es el señor que escribió la declaración en su mayoría, Thomas Jefferson, que también fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Este documento, la Declaración de la Independencia, que el día de hoy ya dice que no existe, solamente copias, que fue en el 1776, tiene una introducción hermosa. Este documento dice que todos los hombres son creados iguales y que todos tienen imbuidos en ellos un derecho natural por su creador, con ciertos derechos, los cuales son derecho a la vida o a vivir, derecho a la libertad, derecho a buscar la felicidad. Estos derechos naturales son dados, dice, por el Creador. Y algunas ideas importantes a grandes rasgos que este documento contiene incluye los derechos naturales del humano, que el poder del gobierno viene de las personas, que las personas le dan el poder al gobierno, no que el gobierno se da su mismo poder. Y que la gente puede cambiar el gobierno si es que lastima sus derechos humanos naturales dados por Dios. Y también hace un énfasis de que todas las personas son creadas iguales. Nadie es inferior ni superior a otro. Muy hermoso el concepto de la independencia. Ok, ese es el documento de la declaración. Ahora vamos a ver el segundo documento que se escribió después de la declaración, que es la Constitución. La Constitución es el documento donde lista la ley o las leyes supremas de esta tierra. 11 años después se escribió la Constitución en el año 1787. 11 años después de la declaración, este documento se hizo, donde estructuró el tipo de gobierno, también los derechos para proteger a sus ciudadanos.
El gobierno federal, este documento dice que el gobierno federal solamente tiene el poder que le ha sido dado en esta Constitución. Este documento, esta es la primera página de la Constitución, ha sido firmado por 55 delegados que son llamados nuestros padres fundadores, los padres que han fundado este país. Ellos han sido los que han escrito, lo cual vamos a ver unos cuantos. ¿Quiénes son los principales? Este documento empieza con We the people. Nosotros la gente, en letras grandes, aquí lo pueden ver, que dice nosotros la gente. ¿Qué significa eso? Eso significa que el poder del gobierno viene de la gente, que la gente le ha dado el poder al gobierno y el gobierno no es un dictatario, no es un dictador, ¿ok? Que nosotros como personas le damos ese poder mediante la Constitución. Ahora, una vez que este documento se firmó y se ratificó en el año 1787, el primer estado quien ratificó y firmó fue Delaware. Después los otros 12 estados o colonias han firmado este documento. Uno de los padres fundadores que ha escrito este documento es el presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos que ha sido elegido en el año 1789, 2 años después de que la Constitución se puso en lugar y en efecto escogieron a su primer presidente que fue George Washington. ¿Ok? También este documento hizo que el poder fuera dividido en 3 ramas. No le dio el poder absoluto a un solo presidente. El presidente no tiene el poder absoluto por sí mismo. Lo que hicieron nuestros padres fundadores es que dividieron el poder en 3 ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ok? O sea, que el poder ejecutivo nada más no puede hacer una ley y hacer que se apruebe y que todos lo sigan. Tienen que estar de acuerdo estos otros 2 poderes antes de que una ley se ponga en efecto. ¿Ok? Entonces eso fue algo muy sabio de parte de los padres fundadores, ya que se dice, ¿no? Que el poder absoluto corrompe. Por eso fue que dividieron el poder en 3 ramas. Muy sabio. Ok. Ahora vamos a ver un tercer documento. Un tercer documento que pasó, a ver, sería después de 1887, de 1787, 1791, este documento que es llamado Bill of Rights. O sea que 4 años después de que la Constitución se escribió, se hizo este tercer documento llamado Bill of Rights. Bill es como una factura de derechos, donde se hicieron enmiendas. Mediante este documento se pusieron muchas enmiendas a la Constitución. ¿Por qué pusieron enmiendas? Porque la gente tenía miedo de que el gobierno federal tuviera mucho poder sobre ellos. Entonces, hicieron estas enmiendas a la Constitución para poder proteger el derecho de libertad de las personas. ¿Ok? La primera enmienda que se hizo, como en esta foto, es el derecho a religión, tener tu religión o no tener religión. Derecho a expresión, derecho a que tú te puedas expresar. Derecho a la prensa, o sea, a la publicidad.
derecho a tener asambleas o reuniones, derecho a poder hacerle una petición al gobierno. Esa fue la primera enmienda que se hizo en el llamado Bill of Rights, en este documento. Y vamos a ver las primeras 10 enmiendas rapidito. Esa fue la primera. La primera fue el derecho de religión, derecho de expresión, derecho de prensa, derecho de asamblea y de petición. La segunda enmienda fue derecho a poder tener armas para poder defenderse de los tiranos. Lo cual eso, el día de hoy, si ustedes miran las noticias, hay una gran controversia con eso. El gobierno en cierta manera quiere quitarle este derecho a la gente americana debido a todos los tiroteos que hay en las escuelas, en lugares públicos. Pero bueno, no nos metemos ahí porque esa es una controversia grande. Pero esta enmienda sí provee el derecho a poder tener armas para poder uno defenderse. Perdón. También está la tercera enmienda, el derecho de que un soldado venga, entre a tu casa y haga lo que quiera. No, eso ya no es así. No pueden entrar a hacer sus cuarentenas en la casa de las personas. La cuarta enmienda es el derecho de que tiene que alguien, una autoridad, un policía, tener algo firmado por la corte para que entren a buscar y a tomar algo de tu casa. No pueden nada más entrar y buscar y sacar algo de tu casa. No, tienen que tener una orden de la corte para poder arrestarte o para poder hacer alguna búsqueda en tu casa. El quinto es de que nadie puede ser acusado de un crimen sin pruebas. El sexto es que todos tienen que tener un derecho a una corte, no sé la palabra a un juicio, a un juicio. Todos tienen un derecho a un juicio antes de que puedan ser condenados por algún crimen. También tienen el derecho de que haya un jurado en los casos civiles. También está la octava enmienda, que es el derecho de que te puedan poner, le dicen acá, cuando tienen que pagar dinero para que te puedan sacar de la cárcel. Le dicen fianza. La fianza, que no te pueden poner excesivos montos de fianza para que puedas salir de la corte. El noveno, el derecho, dice, de otras personas. El derecho que otras personas tiene que ser protegido. Y el décimo es que los poderes están reservados a los estados. Los estados tienen poderes reservados por sí mismos y el gobierno federal no puede simplemente poner sus reglas para que ellos puedan también seguirlos. Los estados tienen sus propias leyes, tienen su propio poder. Esas son las enmiendas a grandes rasgos, ¿no? Este señor es otro de los padres de los padres fundadores. Su nombre es James Madison. Él fue el cuarto presidente en el año 1809. Él ha sido el principal escritor de la Constitución y del Bill of Rights, de las enmiendas, en el año 1791. Ahora, en ese entonces, las enmiendas solamente aplicaban al gobierno federal, pero ya más después se estableció de que también el Bill of Rights, las enmiendas también aplican ahora a los estados. Los estados también le dan el debido cumplimiento a esas enmiendas. Ok, eso sería entonces en cuanto a los documentos que este país tiene, los documentos principales de la declaración, no olviden,
la Declaración de la Independencia, el documento de la Constitución, que es la ley suprema de la tierra de los Estados Unidos, y el Bill of Rights, que son las enmiendas a la Constitución. Bueno, espero que les haya gustado la información y nos vemos en la próxima clase. Shalom.